¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar de la sección de salud. Somos el equipo 2 y mi equipo está conformado por José García, Cristian Arturo, Iván Antonio, Osvaldo Samuel y su servidor Sergio Daniel. Yo soy José y yo les voy a estar explicando y estaré analizando también las preguntas número 7 y 8 de la encuesta. Las número 7 corresponde a esta, que es respecto a las enfermedades crónicas. Esta corresponde a una variable cualitativa nominal. Por como podemos ver aquí en la tabla, la pregunta es: ¿padeces alguna enfermedad crónica? Y como se puede apreciar, mayoritariamente se responde con ceros, que sería lo equivalente a no. Y una minoría responde con unos, que es equivalente a sí, concretamente. De una muestra de 31 estudiantes, 29 respondieron que no y solo dos que sí. Aquí se puede ver la gráfica de pastel, el porcentaje y la frecuencia absoluta. Bueno, pues respecto a esta gráfica, nos indica que la mayor parte de esta muestra, que es el grupo de tercero O, responden que no cuentan con alguna enfermedad crónica, lo que indica que a largo plazo la mayoría del grupo tiene una mayor calidad de vida. Y ahora vamos con la pregunta número 8, que es el régimen alimenticio. Y esta pregunta corresponde a una variable cualitativa ordinal, es decir, que tiene diversas categorías dentro de ella. Aquí podemos ver la tabla. Esta vez esta muestra es de 32 personas, 32 alumnos, y la pregunta es: ¿califica el régimen alimentario que se identifique mayormente a lo largo de tu vida? Es decir, ¿con qué régimen alimentario consideras que tienes o que has tenido a lo largo de tu vida? Aquí en las gráficas de pastel podemos apreciar que un 9% respondió que considera que su régimen alimenticio es excelente, 41% es bueno, 44% regular, 6% malo y un 0% respondió que es pésimo. Nadie considera del grupo tercero que su régimen alimentario sea pésimo. Bueno, en cuanto al análisis respecto a esto, pues la gráfica indica que la mayor parte del grupo considera que o su rango está entre regular o bueno respecto a su régimen alimentario, lo que nos indica que consideran que su dieta y su salud en rangos generales es buena, pero que también consideran que existe un rango o un margen de mejora. Ahora, respecto a los datos obtenidos en esta pregunta, también podemos apreciar que el 50% de los que lo respondieron, o 16 estudiantes de la muestra de 32, su régimen alimenticio lo considera que está por debajo de bueno. Si bien la mayoría consideran que está entre regular y bueno, el 50% está por debajo de bueno. Entonces, para esto hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, ingerir más frutas y verduras, 5 porciones diarias, consumir menos ultraprocesados, reducir los productos empaquetados, beber agua, 8 vasos de agua al día, y evitar refrescos y bebidas azucaradas, controlar las porciones, ser moderado y no rebasar las 2500 calorías que están recomendadas al día. Consumir más cereales integrales, cambiar el arroz y el pan por sus versiones integrales y reducir el azúcar. Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias. Soy Iván García Payán y en esta ocasión me tocará comparar lo que pusieron los estudiantes del grupo de tercero o de séptimo. En mi caso el tema fue ejercicio. Se hizo una encuesta en donde se determinaba qué tanta activación física llevabas en tu vida diaria. Los estudiantes contaban con cinco opciones: siempre, actualmente, a veces, poco frecuente o casi nunca. En base a estas opciones debían de responder. Se puede ver aquí que se obtuvo un porcentaje bastante bajo, sinceramente, de estudiantes que tienen una vida en constante activación física. Las encuestas nos dieron los siguientes datos: 8 estudiantes respondieron siempre, 5 actualmente, 2 a veces y el resto, que son 17 estudiantes, no obtuvimos respuesta. Me sorprende un poco, ya que esperaba que este grupo hubiera un poco más de activación física, pero me hace pensar que se deba a que viven en constantemente estrés debido a sus trabajos, universidad, y esto quita bastante tiempo. También se puede ver en cuestión de porcentajes los datos obtenidos en gráfica, en donde siempre obtuvo un 53.33% de 8 estudiantes, actualmente 33.33% de 5 estudiantes y 13.33% de 2 estudiantes que respondieron. El resto son cero. Se puede ver aquí que los estudiantes que respondieron, hay una mayoría de que sí hace activación física frecuente, pero es mayoría los estudiantes que no respondieron. Por lo tanto, no se puede saber aún con exactitud si es la mayoría o minoría de estudiantes que hacen activación física o no. Pero con los datos obtenidos, con los estudiantes que sí respondieron, se puede ver que es mayoría quienes sí hacen activación física o que en veces hacen activación física. Como recomendación me gustaría dar es que los profesores, me gustaría que incentivaran más a sus estudiantes a tener esas activaciones físicas más frecuentemente.
ya sea comenzando o terminando con 5 minutos de estiramientos, una vez por semana ir a correr, ir comenzando de a poco para que se vayan acostumbrando y que poco a poco vayan metiendo este hábito de su vida ya como diario. Y eso sería todo en base a la pregunta sobre activación física. Hola, mi nombre es Osvaldo Samuel. Yo voy a hablar sobre el sector salud y la vacunación del COVID. Las estadísticas. El sistema salud. A los estudiantes, a 32 estudiantes se les preguntó por medio de una encuesta anónima con qué sistema de salud cuentas. De estos, 24 respondieron que con un sistema de salud público y solo 8 que con un sistema de salud privado. Esto nos da un 25% que tienen un sistema de salud privado y un 75% que tienen un sistema de salud público. Cuentan con un sistema de salud público. Nuestra interpretación es que existe una gran inclinación hacia el sector público dentro de la atención médica en los estudiantes, porque el 75% de los estudiantes utiliza el sistema de salud pública y tan solo la cuarta parte de los estudiantes cuenta con el sistema de salud privado, lo que quiere decir que solo un cuartil más o menos, no, exactamente un cuartil de los estudiantes cuenta con el sistema de salud privado. Recomendaciones. Las recomendaciones son investigar los factores que intervienen en el desbalance entre el sector médico público y privado. ¿Por qué los estudiantes prefieren el sector medio público al privado? ¿Y cuáles son las maneras en las que podríamos mejorar la aceptación del sector público o mejorar la aceptación del sector privado? ¿Qué es lo más conveniente para los estudiantes? Sin embargo, hay que recordar que esto es decisión final de los estudiantes y no le incumbe al final al sistema de salud. Es decir, no se puede forzar a los estudiantes a elegir un sistema de salud que no les interesa. Ahora, vacuna contra el COVID-19. Se les preguntó a los estudiantes, ¿estás vacunado contra el COVID-19? De esto, respondieron 26 estudiantes que sí y 5 estudiantes dijeron que no. Esto nos da un porcentaje de 84% positivo y 16% negativo. Un total de 31 estudiantes. Nuestra gráfica nos muestra un pequeño porcentaje de estudiantes no vacunados para el COVID, que sería más o menos una sexta parte de los estudiantes, un 16% tan solo, y una gran cantidad de estudiantes que sí se vacunaron. De esto interpretamos que la mayoría de los estudiantes están vacunados, siendo el 84% de los estudiantes vacunados, y tan solo 5 estudiantes respondiendo que no se vacunaron contra el COVID. Ahora, ¿qué significa esto? Tenemos que dar la recomendación de promover la vacunación de los estudiantes contra el COVID dentro de las escuelas. Investigar las causas de la falta de la vacunación entre el porcentaje negativo. No solo ir a las escuelas y decir, vacúnense, aquí hay un día de vacunación, sino también investigar por qué no se vacunaron, qué es lo que les da duda de la vacuna, no tienen acceso a la vacuna, tienen un perjuicio sobre la vacuna o simplemente no se dio la oportunidad. Y bien, eso sería toda mi parte. Paso a mi siguiente compañero. Yo soy Cristian Arturo Flores Díaz del grupo 3O, equipo 2, y a mí me tocó la parte de la pregunta 9, que es ¿cuántas horas duerme semanalmente? Como todas las demás respuestas fueron tomadas únicamente en cuenta para los alumnos de 3O. El número máximo que se obtuvo de esta tabla es de 57 y el mínimo, el menor número, el más pequeño, de 20. Su rango es de 37 y la K, en este caso sería su número de clases. El número de clases en el que se va a tomar en cuenta cuántas de estas barritas, que en este caso es el histograma, que aquí está, va a tener este histograma. Entonces, con esta fórmula se puede conseguir, y también la de abajo, son la misma. Se redondea y da un total de 6. Con el siguiente, que es el número, la amplitud de clase, lo que se va a tomar en cuenta es qué tan grande va a ser el intervalo. El intervalo, en este caso me dio 6.17, pero con las modificaciones y todo al final resultó ser un 7. Aquí está el histograma. Se toma en cuenta desde las 20 a las 27 hasta las 55 y 62 horas semanales. Este es su polígono de frecuencias y su tendencia central, que no es nada más que la media, mediana y moda. Son los 3 pasos. La media es el promedio. Se suman todos estos números, estos de esta tabla, y se divide esa suma entre el número de respuestas o de alumnos que respondieron. En este caso fueron 31.
Entonces dio un total de 31. 31 como media. La mediana se da un orden en la tabla de un número menor hasta el mayor y se va a tomar en cuenta únicamente el número de en medio de todos estos números. Mm, en caso de que sea impar, pero si es par, se suman estos. Hay dos números en medio y se suman estos dos y se divide entre dos y sale lo mismo, mediana, lo cual dio un 30, 30 de número. Y con la moda es el número que más se repite en la tabla, esta tabla, la misma tabla, lo cual también dio un 30. Entonces, con dos números repetidos de 30 y un número cercano, que es la media de 31, se da por hecho que la tendencia central es de 30 horas de sueño. La posición, perdón, sí, la posición, se tomó con percentiles. Quise seleccionar el 40 y el 65%. Lo que se hizo de esto es dividir ese 40% entre 100 por el 30 de número de respuestas. Eh, lo cual me dio, tiene que dar el lugar exacto en el que debe de estar el número de porcentajes, ¿no? También se toma un orden de un menor número al mayor. Y como dio 12, el número 12 era de 30 horas. Y en el 65 se hizo lo mismo, 65 entre 100 por 30, que era pues, el número de respuestas, dio pues en el número 19.2. En este caso puedes escoger ese o redondearlo. De igual forma va a dar la misma respuesta. Y si no, de todos modos el número de iteraciones, de respuestas, el número se repetía de 35, eran lo mismo. Entonces son 35 horas del número del porcentaje del 65% que demostraban eso, de esas horas o menos. Y del 40, pues el número de personas que decían que dormían 30 horas o menos. Y la dispersión. Su dispersión estándar era de 7.11. Es este con este se conseguía, perdón, decía, con este se conseguía que eh, el valor individual debe de restarse por la media de los datos, ¿sí? Y de este se saca al cuadrado. Y de este se divide por el número total de datos menos 1. Esa sería la fórmula. Eh, y de esto pues dio el 7.11, ¿no? Ay Dios, 7.11. Lo cual es el valor, aunque el valor central sea de 30 y 31, eh, es lo que pues muestra que es la dispersión de las 27 horas a las 34. Bien, y ahora sus recomendaciones. Lo más básico y lo que todos pueden cumplir de manera personal. Yo creo que es lo más importante. Porque pues, se ve que hay algunos que no tienen su buena hora de sueño. Un entorno cómodo en el que esté fresco. No lo combinen con su hora de trabajo o lugar de trabajo también. Fresco, no sé si lo dije, cómodo también. Y sobre todo. Y limitar los usos de los dispositivos desde una media hora antes. Porque si no los dejas usar, tu sistema nervioso va a estar loco. No, no se van a activar tus sensores de sueño. Sobre todo cuidar la alimentación, porque hay veces y hay pruebas científicas de que si, si excedes tus horas, tus alimentos en las noches, puede ser letal. Y hay casos, todo. Y si te limitas, tampoco vas a tener un buen estándar de sueño. Un buen... Ajá, eso. Y luego con el ejercicio regular. Todos sabemos que con un buen ejercicio uno termina exhausto eh, y a la hora de acostarse en cama, obviamente después de bañarse, eh, pues ya termina uno muy cómodo, ¿no? Con un sueño muy profundo. Y hay veces que se duermen en 5 minutos. Entonces, yo creo que estos 4 puntos son primordiales. Se pueden cumplir de manera individual, siempre y cuando uno tenga la disciplina. Y pues por mi parte sería todo. Gracias. Quítate, deja de grabarte. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el índice de la masa corporal. En la siguiente diapositiva, para calcular lo que es el índice de la masa corporal, yo me referí de las preguntas de la estatura y de peso, en el cual con la fórmula asignada podemos obtener lo que es el índice de la masa corporal, que está del lado derecho de la tabla. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la tabla de frecuencias. Tenemos lo que son las clases.
que va de un cierto rango a un cierto rango, que también con la clasificación que está obtenida por clase de la OMS y por la clasificación popular. El lado derecho tenemos lo que es el porcentaje en frecuencias de lo que pertenece de nuestro grupo tercero O, ¿va? Que igual lo tenemos conformado por porcentajes que están en la parte de abajo. Aquí ya tenemos lo que es la gráfica, con porcentajes. Si ven, la mayoría representa más del 50%, que viene siendo el 54% en un peso adecuado. Y de ahí a la derecha, que tenemos el sobrepeso, que es un 12%, 0.9. Más a la derecha, en obesidad tipo grado 1 tenemos el 16% y obesidad tipo grado 2 el 3.23%. Y afortunadamente no tenemos a nadie del tipo grado 3. Y vámonos a la izquierda, que es bajo peso, tenemos un 12.9%. Pues en sí, nuestro porcentaje se basa más la mayoría en el 54%, que es el adecuado. Y recomendaciones, ahora sí que para lo que es la conciencia del índice de la masa corporal, es que incluyan o difundir más que nada que cómo calcular o mantener el índice de la masa corporal, sino que también proporcionar hábitos saludables como la comida, rutinas, ejercicio, conforme dentro de la escuela y también por fuera de ella.